Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestro internacionalista del diario Correo y también analista, para comentar esta situación difícil que vive México. Miguel Ángel, primero, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que hemos visto ayer, sin duda, si bien México es una ciudad que tiene una alarma presísmica, que se organiza muy bien, ayer hubo justamente un simulacro más temprano y luego este terremoto. Pese a ello, lamentablemente hay víctimas. Hemos visto una situación muy complicada que el gobierno está tratando de manejar, pero a medida que pasan las horas, las víctimas lamentablemente también aumentan. Entonces, sí. ¿Cuál es la reflexión en este momento difícil? Fíjate, Antonio, en primer lugar, nuestra solidaridad completa con el pueblo de México, lindo pueblo mexicano que está pasándole una situación inadvertida. La naturaleza está cobrando otra vez la fiereza de sus resultados y vemos que la confirmación de los sucesos es que la naturaleza siempre es superior a cualquier inteligencia humana. El hombre puede encontrar mecanismos para atenuar, ¿no?, la acción de la violencia de la naturaleza, pero mira lo que está sucediendo. Hemos visto por las redes sociales cómo caían los edificios desplomados, una situación que incluso al Perú lo pone en una alerta. En el cinturón del fuego del Pacífico, la segunda economía de América Latina, con cerca de 21 millones de habitantes, Ciudad de México, está impactado ahora por este desastre que sucede, fíjate, después de 32 años, como muy bien dices, recordando ese feroz, devastador terremoto del año 85, y como también decías, con una preparación, la gente para un simulacro, y todo eso lleva a que el presidente que acabamos de escuchar tenga que optar por la situación de crisis. Crisis por lo que está pasando en México, y esto es devastador, es tremendo. Esperemos que las contingencias, las previsiones empiecen a funcionar efectivamente para un México doblegado por la insanía de la naturaleza. Ahora, lo que siempre viene luego de estas situaciones, y ya luego de que se sabe cuántas víctimas son, todavía esto falta, es básicamente la reconstrucción de un país, pero hemos visto cómo edificios que no tienen más de 30 años han colapsado, ¿no? Esto también nos indica que muchos no lo hicieron de manera correcta. No lo hicieron de manera correcta. Hay dos cosas, ¿no? Ciudad de México especialmente tiene una capa de tierra bastante endeble por naturaleza. Es decir, lo que te quiero decir es que no es una zona rocosa. El propio Zócalo, que es la zona del centro histórico de Ciudad de México, justamente tiene ese nombre porque han habido superposiciones de las construcciones terráqueas, las placas que conforman básicamente la estructura del suelo mexicano. Pero también es cierto que versus esta situación de la naturaleza, las construcciones no han sido debidamente edificadas, porque mira el desplome de los edificios, con 7.3 grados de la acción de los terremotos. ¿Qué está pasándole a México ahora? Un país que con una desaceleración importante en los últimos tiempos, con una pobreza que llega casi al 45% que el presidente Peña Nieto no ha podido paliar, ahora que tiene que afrontar y concentrar sus energías en la tarea de la reconstrucción. Aquí no será como en el Perú una reconstrucción con cambios, sino una reconstrucción con transformaciones. Porque lo que estamos viendo es que tendrá que vivificarse todo un periplo estratégico gubernativo para hacer otro México, con lo que está pasando. La cantidad de muertos son los muertos que se conocen. No queremos que haya más, pero hay muchos desaparecidos, como sabes. Claro. Ahora, un tema que es importante, sabemos que lo tienen países como Japón, más desarrollados, esta famosa alarma que te avisa para un sismo previamente, minutos antes. Funcionó hace algunos días con el sismo anterior que ocurrió, pero en este caso el presidente Peña Nieto ha reconocido de que como estaba muy cerca a la falla sísmica a la ciudad, lamentablemente no hubo tiempo. Ahora, yo me pongo en el lugar del Perú. En el Perú no tenemos una alarma que nos pueda anticipar y que pueda avisar al menos a la gente minutos antes para que deje sus inmuebles, ¿no? No la tenemos, y fíjate, mira cómo somos informales los peruanos.
Después que tenemos que decir, es una generalidad en el Perú, que hemos esperado que acontezca en México en este último mes dos terremotos en la zona del sur, Chiapas, y ahora en la Ciudad de México, para pensar nosotros peruanos en que también deberíamos tener un mecanismo de alarma temprana que nos avise con 10, 15, 20 o 30 segundos para podernos poner a buen recaudo respecto de un temblor o un evento sísmico de gran magnitud. Entonces, esto que debió ser por nuestros científicos, alertado a nuestros políticos como tarea de Estado, Antonio, ahora sale a la luz por lo que le está pasando a México. Entonces nuestra tarea de previsión en ese punto ha sido bastante vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que planear toda una estrategia para que el Perú pueda determinarse en poder adquirir estos mecanismos, estas herramientas que puedan coadyuvar a minimizar o atenuar, porque no vamos a poder evitar el flagelo de la naturaleza, pero sí atenuarlo con la responsabilidad que corresponde. Claro, el ministro Nieto Montesinos, ministro de Defensa, dijo ayer que el sistema podría estar instalado antes de fin de año. Sabemos que el costo supera los 200 millones de soles en promedio, de soles, en dólares más o menos, pero sin duda esto también es un proceso. Fíjate, qué bueno que lo digas, Antonio. Yo hablaba ayer con algunos especialistas en la materia y me decían que solamente, Antonio, la calificación para medir las características de cómo sería la instalación de este tipo de aparatos de alta tecnología toma más de un año. Entonces, cuidado con que estas cosas se hagan de 3 o 4 meses en forma rápida. Creo que hay que tener una secuencialidad para tener verdaderamente el tipo de mecanismo que requiere la realidad peruana. Y no hacer un asunto de Estado a partir de ahora, como cuando tuvimos para la compra de un satélite, acuérdate, durante el gobierno de Ollantumala, ahora para el asunto de estos niveles, instrumentos de alerta, que hay que hacerlo sí, pero tiene que hacerse bien y como corresponde. Justamente eso lo recuerdan en esta emisión en vivo, porque se gastó, dicen, en un satélite que, bueno, de repente ni siquiera podía ver el tema climatológico, solo es un satélite de observación versus estas cosas que sí son necesarias, ¿no? Estas alarmas. Fíjate, Antonio, ¿sabes lo crítico que soy cuando pasan estas cosas? Cuando no priorizamos y no vemos el asunto de fondo, cuando suceden eventos de esta naturaleza, hay que mirar qué es lo prioritario para el Estado. Repito, si a la luz de lo que le está pasando a México, que es lamentable, queremos también hacerlo en el caso, pero enhorabuena que se haga, pero que se haga bien. No comparto la tesis a la luz de haber conversado ayer con científicos especialistas. En 3 o 4 meses no se puede hacer una evaluación sustantiva de qué cosa es lo que realmente pueda merecer y requerir el país y zonas sísmicas como Lima u otras para atenuar o minimizar el flagelo de una situación como la que estamos viendo de carácter sísmico. Eso, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista de Diario Correo, analista internacional. Gracias por estar esta mañana en los desayunos de Correo Usili Willax. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos.